Un segundo, amigos, que se me desapareció una cosa de pantalla. Ahí puedes ver, María Emilia. María Emilia, si podés ver el texto en pantalla y podés leer, por favor. Sin micrófono. Ahora sí. En las obligaciones de la vida, recuerda, Dios nos creó para la ejecución de determinadas obligaciones en las que nos haremos felices. No digas que la Tierra es un mundo exclusivamente de pruebas. En cualquier grado de la evolución, puedes instalarte en el lugar propicio a la creación de tus propias alegrías. Es necesario reconocer que te encuentras en la condición cierta y con las criaturas más adecuadas para la tarea de cumplir. Sepa que nadie consigue realizar algo sin el apoyo de algunos compitiéndonos y a todos adquirir paciencia y tolerancia de uno para con los otros. Aprendamos a vivir sin reclamaciones y sin quejas. La mayoría de los obstáculos y problemas que enfrentamos en el cumplimiento de nuestros deberes parten de nosotros y no de los demás. Adap- Adaptarnos a las exigencias de trabajo a realizar sin perder altura en el ideal superior que abrazamos es la norma de triunfo en nuestras obligaciones. Recordemos de que todos aquellos que saben disculpar las dificultades y las fallas ajenas están creando factores en base a su propio éxito. Quien se consagra a servir, sirve para vivir, honrando la vida en cualquier posición. Perfecto, muchas gracias, María Emilia. Bueno, amigos, así que con este precioso mensaje, vamos a unir nuestros pensamientos, nuestros mejores sentimientos, buscando crear en ese instante una egrégola de conexión, de protección, de que cada uno de nosotros, en el punto en que nos encontramos del planeta, somos ahora un puntito de unión. Estamos conectados por un mismo objetivo de aprendizaje, de crecimiento, de prepararnos mejor para servir. Servir como nos invitaba este mensaje. Vamos así agradeciendo inmensamente a nuestro espíritu protector, también a este guía espiritual que nos ayuda, nos intuye, nos orienta por el camino del desarrollo de nuestra mediunidad, del estudio, el que siempre va a estar con nosotros cuando estemos en este estudio para prepararnos. Conectados todos, elevamos el pensamiento a Dios, nuestro Padre amoroso, pidiendo a Él sus bendiciones, su luz, su protección, agradeciéndonos la bendita oportunidad que nos da de a través de estos medios de comunicación estarmos conectados, pero también de estar creando esa conexión unos con los otros, de fraternidad, de amor, de crecimiento. Padre, agradecemos por esse momento que vamos empezar a dedicarnos al estudio. Agradecemos por la buena voluntad, por el tiempo, por la disposición de nuestro querido doctor Sergio, que nos va a ayudar orientándonos el camino para mejor estudiar y aprender y para así ser mejor servidores. Gracias, Padre. Gracias, queridos amigos espirituales. Y que la paz, la armonía
esté todo tiempo en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestras vidas. Y que así sea. Muy bien. Muy bien. Bueno, te paso la palabra, doctor Sergio. Gracias, Juliana. Queridos, yo soy entonces Sergio, yo estoy acá en Brasil, en Río de Janeiro, hace muchos años. Soy médico y porque soy hijo de padres espíritas, yo estoy como que estudiando, conociendo el espiritismo hace mucho tiempo. Y una área que siempre me gustó mucho, tanto en la parte teórica como en la parte práctica, es justo la mediunidad, que es como que nuestro interés común, estando ahora juntos, eh, queridos hermanos de tantos distintos países, para que podamos con Juliana hacermos este estudio por mucho tiempo, si Dios quiera. Entonces, estamos en una parte del estudio, como me ha dicho Juliana, que tiene a ver con la mediunidad de una manera general. Entonces, hay un texto, ¿no? El guía número 5. Pero me gustaría antes de considerar algunos aspectos y todos ustedes se quedan libres para alguna interrupción, alguna inquietud, porque somos una familia en construcción y vamos nos quedando siempre cada vez más próximos, cada vez más amigos, porque tenemos muchas cosas lindas en común. Entonces, una primera idea para estarmos pensando juntos es cuanto al planeta Tierra, de tal manera que somos una escuela con 22 mil millones de seres humanos. Tenemos en el plan físico, en el mundo material, hoy 8.000 millones y un poquito más de encarnados, por lo tanto. Pero tenemos más o menos como que aproximadamente 14.000 millones de desencarnados, que son como nosotros. Entonces, ahora nosotros estamos acá y ellos todos en el más allá. Y por una característica del planeta Tierra, y no es así en todos los mundos habitados, ¿no? Es una característica acá. Entonces, vida humana, vida espiritual, hay en todos los contextos. Y para que tengan una idea, nosotros vivimos en el sistema solar. Hay algunos otros planetas hermosos que hacen parte de la familia de este sistema. Pero nosotros vivimos en una galaxia que se llama Vía Láctea. Y acá, en esta galaxia, nosotros tenemos más o menos 200.000 millones de estrellas. Y de promedio tenemos 1 trillón, no sé cómo se dice en español, de planetas. Y en la mayoría, por una cuestión del conocimiento espiritual que se tiene, tenemos entonces humanidades, vamos a decir, en todo eso. Entonces volvemos para la Tierra. La Tierra conocemos en el libro de los Espíritus. Es un mundo de pruebas y expiaciones. Es un mundo aún con inmenso retraso evolucionario. Pero
la vida humana desde siempre se manifiesta tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. Entonces, es una única humanidad. Cambiamos de posición siempre, desde siempre. Y entonces es importante que la mediunidad es como una herramienta, un mecanismo divino de interacción, de vínculo entre almas humanas, espíritus humanos, de las dos realidades, siempre como que componiendo una realidad única, porque somos una única familia, el rebaño de nuestro Maestro Jesús, que es el gobernador de la tierra, es el co-creador de todo que hay acá. Y es el modelo, el guía, es como que todo para este mundo donde todos nosotros, hoy espiritistas o no, estamos acá para realizarmos la nuestra evolución espiritual. Entonces, necesitamos de las reencarnaciones sucesivamente. Entonces, nosotros vamos volver para el más allá. Y aquellos que están ahí van para acá, van veniendo siempre y vamos cambiando de situación. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la importancia? Evolución espiritual, moral de cada oveja del rebaño del Maestro Jesús. Entonces, por causa de ley de progreso, estamos todos en un ambiente que tiene mecanismos divinos invitando a todos para el cumplimiento de las leyes divinas com o objetivo de nos tornarmos mejores a cada período, a cada encarnação, a cada projeto reencarnatório que todos estamos haciendo. Ahora, porque somos espiritistas, tenemos una comprensión mejor sobre eso, pero siempre fue de este modo. Entonces, la mediunidad es como un tesoro instrumental para la evolución de todo el planeta. Entonces, es importante que tengamos una idea de que mediunidad no es algo del espiritismo y de otras creencias donde los espíritus se comunican con nosotros y nosotros con ellos, porque hay otras creencias, religiones, donde la mediunidad es considerada como algo importante también, como en el espiritismo. Pero independiente de creencia, nosotros siempre tuvimos esta sensibilidad psíquica para estarmos todos como que formando un inmenso contexto de vidas de una manera integral. Por eso que cuando reencarnamos, tenemos un cuerpo físico que tiene como que toda una estructura en el cerebro que permite que cada uno, con más o menos desarrollo, pueda estar en comunicación con el más allá. Entonces, muchas veces la gente tiene síntomas de la mediunidad, pero porque no conoce, no sabe qué hacer y a veces acaba necesitando de una ayuda, a veces de ayuda médica, porque muchas veces
tiene percepciones, tiene síntomas que mucha gente no tiene. Entonces son considerados o sí consideran distintos, pero son todos humanos y cada uno tiene su sensibilidad, de tal manera que unos más, otros menos. Unos son sencillos desde la niñez o en la juventud o en cualquier época de la vida adulta. Entonces, de un modo general, mediunidad es una cosa fisiológica, normal, pero hay gente que tiene síntomas de problemas psiquiátricos y entonces estas cosas tienen un vínculo, una relación, pero otro día vamos a estudiar también, no hoy. Entonces, por ejemplo, hay muchos niños que se ponen en su habitación y mantienen un diálogo como si fuera un amigo invisible. Pero en general, este amigo invisible es un espíritu con afinidad, con alguna vinculación o vínculo de vidas pasadas de una manera general. Entonces, si la familia es espírita, estas cosas son naturalmente conocidas y valoradas, pero cuando no conocen nada del intercambio mediúnico espontáneo, fisiológico, a veces uno, padre o madre, va a necesitar buscar una ayuda, hablar con el pediatra y a veces con el neurólogo infantil y peor cuando va a buscar un psiquiatra infantil, porque no conoce. Entonces, estudiar el espiritismo de una manera general y estudiar la mediunidad es una cosa hermosa, porque estamos estudiando sobre la naturaleza de nosotros mismos, no solo como individuos, pero como algo que importa para la realidad. Entonces, todos nosotros, de un modo general, tenemos una facilidad para el intercambio, y hay intercambio muy sutil y hay intercambio muy ostensivo. Entonces, no es porque no percebimos que está habiendo una comunicación, que estas comunicaciones no sean como de rutina, por intuición, por ejemplo, por inspiración, por una cosa sutil y tan sutil que parece que es de nuestra cabeza. Y no es, porque todos tenemos amigos espirituales, todos tenemos ángel de guardia, todos tenemos espíritus familiares que se mantienen por afinidad cerca de la gente encarnada. Unos más, otros menos. Hay mucha diversidad en estas cosas, sea para gente que vive en el occidente, sea para gente que vive en el oriente. Tenemos 200 países, muchas culturas, a veces ancestrales, y la mediunidad. Siempre estuve cerca de la vida humana, causando progreso en muchas veces y casos, pero a veces hay el contrario, porque en el más allá hay espíritus de cortezas lindas que están cerca de la humanidad para ayudar a todos a una progresión moral, pero también hay espíritus, como hay gente encarnada que tiene muchas dificultades morales y utiliza
su potencia mental, utiliza la sensibilidad mediúnica de cualquier uno, niño, joven, viejo o adulto, para causar problemas. ¿Por qué? Porque es un mundo que es una escuela, pero también es, con Kardec, es un hospital de almas y también, con Kardec, un presidio. La gente no puede salir. Me gustaría vivir en Júpiter o Saturno. Puede gustar, pero no va, porque son mundos más adelantados. Y cada hijo de Dios va a llegar y ser acepto o no, donde pueda soñar de querer vivir. Por eso que nuestro hogar espiritual es acá, en la tierra, por causa de las nuestras condiciones, vamos a decir, en promedio. Entonces, hay gente que está acá, que tiene mucho más elevación moral. Hay gente que tiene una condición moral muy peor do que del promedio, pero acá es su sitio evolucionario. Por eso estamos acá y no podemos, no tenemos un grado de liberdad para estarmos eligiendo qual planeta, qual mundo, qual galáxia que nosotros vamos vivir. Entonces, mediunidad es una cosa muy linda, siempre para algo que pueda generar evolución espiritual. Yo puedo decir, no solo evolución espiritual, pero evolución en todos los sentidos. Porque mismo evolución material, evolución social, evolución de países, de regiones, de culturas, de pueblos, todo eso es importante. Y espíritus superiores están como que administrando, mismo que nosotros no tengamos la percepción. Están haciendo de todo para que todos nosotros podamos evolucionar y nos tenemos una condición moral especialmente compatible con el progreso que cada hijo de Dios necesita por uso de su voluntad buscar vida después de vida, reencarnaciones sucesivas, que son como que años en la escuela. Y nosotros tenemos esta perspectiva de progresión siempre. Otro aspecto importante es que, como se estudia en el espiritismo, los fenómenos psíquicos, ellos pueden ser mediúnicos. Y los fenómenos mediúnicos pueden ser de mediunidad, de efectos intelectuales y de efectos, vamos a decir, de modo práctico, de modo simples. Entonces, por ejemplo, tenemos algo que es el más común, la psicografía, tenemos la psicofonía, tenemos la clariaudiencia, la clarividencia. Son mediunidades de efectos intelectuales. Por otro sitio, tenemos como que una lista de dons mediúnicos, habilidades mediúnicas, de efectos materiales. De tal manera que, por ejemplo, mediunidad de cura.
Es algo muy interesante, como acá es un hospital, mediunidad de cura es una cosa importante. Son efectos físicos, tiene a ver con ectoplasma, tiene a ver con fluido vital. Entonces, hay gente que puede vivir una levitación. Tenemos efectos de transporte de objetos. Tenemos, por ejemplo, voz directa. Entonces, es curioso, yo tuve oportunidad de conocer, vamos a decir, casi todas las posibilidades, ¿no? Pues un día yo voy a contar para ustedes experiencias de materializaciones luminosas de espíritus desencarnados. Yo tuve una época en mi vida, yo estudiaba medicina aún, por lo tanto, tenemos algunos años, ¿no? Y entonces había una medium llamada Yolanda, acá en Río. Y entonces era como un grupo de señoras, yo era el único hombre, de tal manera, mi madre estaba también, y entonces Yolanda era una medium que ya está desencarnada hace años, que tenía una capacidad inmensa de donación de ectoplasma. Entonces, a cada 15 días teníamos una reunión en una casa de una señora amiga. Y entonces ahí yo conocí 20 espíritus desencarnados. Uno después del otro venía en 3 horas de cada encuentro de reunión y estábamos trabajando. Yo conocí médicos, conocí gente de otros países, conocí físicos, de tal manera que había una interactuación muy provechosa. De tal manera que otro día yo voy a partilhar, yo voy a poner para ustedes cómo fue una experiencia de 10 años en este grupo. Entonces, también las materializaciones es un ejemplo de mediunidad de efectos físicos. Hay otros, todos ellos son muy curiosos, llaman mucho la atención de la gente que está interactuando, participando. Pero son fenómenos lindos, ¿no? Entonces, hay algunos que son curiosidades, pero son raros, porque medios de ectoplasmia para fenómenos muy como que expresivos son raros. Y en la mayoría de las veces son más útiles para sanación, para objetivos de cura, porque somos un planeta hospital, de tal modo que hay una carencia. Tenemos una medicina maravillosa, pero hay muchos problemas que mismo con la progresión de la medicina no tenemos cómo cuidar de tanta gente y de una manera más curativa. Y a veces espíritus de médicos y otros trabajan para nos ayudar utilizando la mediunidad. Entonces, este es otro tema, pero un tema que vamos a estudiar otro día. Entonces, queridos, para nosotros que somos aquellos que tenemos un interés en la mediunidad, mediunidad de efectos intelectuales son los más útiles, los más frecuentes, los más necesarios. Volviendo entonces, psicografía, especialmente para la confección de mensajes de instrucción,
que podemos juntar em um livro para a humanidade. Não podemos olvidar de Francisco Cândido Xavier. Chico, mais de 500 livros psicografados. De tal forma que André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos, los poetas brasileños y portugueses de su primer libro, Parnaso de Além Túmulo. Entonces, es un tesoro maravilloso. ¿Por qué? Porque es un ejemplo, tal vez el más importante en los tiempos recientes, de mediunidad misionera para la progresión del conocimiento sobre la realidad para cada hijo de Dios encarnado, desencarnado, para que pueda tener más bases espirituales para buscar cada uno su adelantamiento moral. Emmanuel, André Luiz. Y hay muchos otros. De tal manera que la psicografía es algo, vamos a decir, de una información provechosa, directa para la humanidad, que es una consecuencia, sobre todo, del espiritismo. Antes de Allan Kardec, había, por ejemplo, medios que utilizaban la psicografía en favor, en general, de contextos de vidas en muchos siglos antes. Para que tenga una idea, un ejemplo, Mateo, Marco, Lucas y Juan, los 4 apóstoles evangelistas, los 4 medios. De tal manera que los contenidos de sus evangelios venían del altiplano y ellos escribieron estos contenidos en tiempos distintos, en sitios, países, ciudades distintas, y tenían como que toda una similaridad porque la fuente de luz, de aclaramiento, era la misma, el Maestro Jesús. Otro aspecto es la idea de escuchar voces de espíritus, tanto buenos cuanto malos, como también la mirada, estarmos medios espiritistas o no, teniendo una posibilidad de cual sea el sitio, en el hogar, en el trabajo, en la calle, en el shopping, en la iglesia, en el centro espírita, estarem mirando desencarnados. También en muy buenas condiciones, pero también en condiciones de sufrimiento. Con el tiempo vamos a tener, yo creo, muchas posibilidades de estarmos estudiando ejemplos de la mediunidad para la videncia, audiencia, psicografía y una de las más importantes para las reuniones mediúnicas, que es la psicofonía. De tal manera que tenemos como que aspectos para cuidarnos del planeta Tierra, que tiene tantas dificultades morales, cuidando de espíritus, cuidando de encarnados que tienen problemas de salud, y sus problemas de salud
no vienen del propio cuerpo físico, vienen del perispíritu, suyo perispíritus, pero con una influenciación espiritual que en el espiritismo nosotros llamamos obsesión. Entonces, hay distintos tipos o calidades de reuniones mediúnicas. Algunas son de entrenamiento, aprendizado para el desarrollo de la mediunidad. De las mediunidades más frecuentes, comunes, pero útiles, que ahora mismo estábamos como que recordando algunas, ¿no? Entonces, es un nivel más básico. El próximo es el nivel de auxilio, reuniones mediúnicas de asistencia a los desencarnados. Pero para espíritus más difíciles, para problemas de obsesión compleja, estamos ahora con desobsesión. Pero para cosas aún más complejas aún, desobsesión especial, en que podemos utilizar algunos mecanismos más, siempre con el mejor objetivo: cuidar, amar y servir a los necesitados, encarnados y desencarnados. Porque, ¿se acuerdan? En la verdad, somos una sola familia, pero los desencarnados no son valorados habitualmente, pero ellos son como nosotros, y la mediunidad es el elemento de integración para que podamos estar todos juntos buscando progreso espiritual. Porque el progreso espiritual de cualquier desencarnado tiene una importancia muy especial, porque cuando cualquier uno va para una corteza superior, después del diálogo fraterno, por causa de la mediunidad de psicofonía, toda la humanidad aprovecha, porque cambia la psicosfera. Cuando cualquier uno, espíritu, encarnado o desencarnado, se adelanta del punto de vista moral, utilizando o no la mediunidad de sanación, todo el mundo gana un provecho. Es como una ley, pero sobre eso vamos un día a hablar un poquito más. Entonces, los fenómenos psíquicos pueden ser fenómenos anímicos y fenómenos mediúnicos. Estábamos hablando, y tal vez el nuestro interés más nítido sea los mediúnicos, pero fenómenos anímicos son muy importantes, tanto quanto. De tal manera que por animismo podemos hacer la oración, y una oración es un trabajo del ánima, del alma de quien está haciendo una oración, por ejemplo, con intención de ayudar a un enfermo, o todo el conjunto de enfermos en un mismo hospital. Entonces, el psiquismo es el alma de todos. Entonces, cuanto más estudio, cuanto más conocimiento espírita, cuanto más cultura útil para la progresión individual y colectiva, mejor. Por eso, Allan Kardec, trayendo para la humanidad
el Espíritu de la verdad, el Consolador prometido hace 2000 años por el Maestro Jesús. Entonces, estamos ahora viviendo tiempos de la tercera revelación. 4000 años, Moisés, primera grande revelación, el decálogo, los 10 mandamientos. Segunda grande revelación, Jesús, su amor, su evangelio de instrucción. Y ahora, con Kardec, la tercera y última revelación, porque el espiritismo va siempre como espiritismo, como que progresando sus contenidos para que podamos acompañar este proceso, ganando conocimiento para vidas cada vez más capaces de llevar a la progresión moral de cada uno. Y cada uno ayudando a los demás. Principio de la solidaridad. Entonces, queridos, esta es una idea para nosotros y yo pienso que si ustedes desean, podemos examinar algún aspecto en especial. En la apostilla va a haber un momento hablando de una idea de prohibición para el contacto objetivo quanto a encarnados em relação a desencarnados. Este tipo de proibição foi necessária em uma época, pero nosotros estuviéramos aí, pero agora estamos acá, não? E é um novo tempo. Quanto desarrollo de la ciencia, de la filosofía, de las religiones, de las artes, recordando que el conocimiento se puede tener sus 4 aspectos: religión, filosofía, ciencia y arte. Entonces son 4000 años. Y ahora no, como estudiamos desde Jesús, que tenía muchos medios con él. Y después, y todo este tiempo de 2000 años para acá, con Kardec, en los centros espíritas, en los núcleos también de otras creencias, donde la mediunidad, donde hay este contacto benéfico entre encarnados y desencarnados, para sus trabajadores, sus frecuentadores, como acontece en la casa espírita. Entonces, queridos, si ustedes desean, podemos hacer una pausa, por ejemplo, y abrirnos para comentarios, para inquietudes, como quieran. Si dejan, me voy hasta medianoche, pero creo que podemos, vamos a decir, compartilhar algunas cosas por ahora. Tenemos tiempo, ¿no? Sí, perfecto. Así que aquel que desea preguntar algo de lo que comentó doctor Sergio o del tema que estaba en la posila también, que tenía mucho que ver, yo ahí tengo una preguntita, pero dejaré para el final. ¿Alguien quiere hablar algo? O levanta la mano o abre el micrófono que estoy viendo a todos. Dale, Rodrigo. Abrí tu micrófono nomás. Sergio, saludarte, mandarte un abrazo desde Rosario, Argentina. Y vos sabés que llamativamente estoy leyendo el libro de León Denis, Después de la muerte, libro que lo recomiendo para todos. Hace en realidad es un raconto de las religiones antiguas, o sea, arranca de cero, desde los Vedas, pasa por, obviamente, el judaísmo, trata las principales, habla de los esenios. Y vemos que en la fundación de todo movimiento religioso
estaba la práctica mediúnica. O sea, el profeta era el que comunicaba directamente. Digo, qué interesante el proceso social por el cual pasaron las religiones, en donde en realidad una práctica que era una cuestión constituyente de la comunicación y del bagaje teórico que daban las religiones, pasó a ser una cosa combatida. Yo entiendo en la época mosaica, eso es en Deuteronomio, que él obviamente pone esta advertencia, pues se estaba mal usando, o sea, se estaba malversando la mediunidad. Pero después pasó algo a nivel histórico que incluso él después aclara, a pesar de haber la mediunidad pasada por laboratorios físicos, con William Crook, con Charlie Richet, gente hombres de ciencia que lo comprobaban, aún hasta el día de hoy estamos dudando, ¿no? Digo, si podés un poquito comentar por qué apagamos esa parte tan importante de nuestra constitución filosófico-religiosa, ¿no? Rodrigo, la cuestión es cuanto a la condición moral de nuestra humanidad. Somos espíritus, vamos a decir, con muchas limitaciones, de tal manera que había, como siempre tuvimos, mediunidad y posibilidades de intercambio. Entonces, por causa de orgullo, egoísmo, vanidad, indiferencia, nosotros no teníamos una condición buena para un ejercicio sano de este intercambio. Entonces, sería como que una herramienta, no digo de perdición, pero algo así. Entonces, por eso que, por ejemplo, mucha gente que tuviera la posibilidad de la mediunidad, este ejercicio se ocurría a puertas cerradas, en sitios específicos, secretos, porque había un riesgo de hacer estas cosas como que junto al público de una manera general por causa de la ignorancia, por causa de no haber como que condiciones intelectuales, condiciones morales para este intercambio. Y no podemos olvidar, Rodrigo, que no es algo solamente de los encarnados. ¿Por qué? Porque los desencarnados, muchos de ellos, como hoy, viven en las tinieblas. Son espíritus abismales del umbral inferior. Si ellos están acá, ahora, tú puedes imaginar, en milenios antes, eran mucho más, menos desarrollados. Y entonces había algo de vínculo con resultados que podrían llevar al caos. Porque hay espíritus que están acá en la tierra, disculpe hablar de eso hoy, pero que vinieron de Capela. Hay espíritus acá que antes vinieron de sirios degradados para Capela, no aprovecharon, vinieron para acá, porque tenían que venir para un sitio y el Maestro Jesús recibió a todos. Entonces, milenios para atrás, el riesgo era inmenso de una facilidad. Entonces, también había una persecución. Entonces, se quedaban fuera del contexto público. Hoy en día, no es mayoría, es una minoría. Hay gente que utiliza mediunidad para causar daño a sus hermanos. ¿Por qué? Porque encarnados
se vinculan a desencarnados de tinieblas. ¿Qué se puede resultar? Entonces, este es un campo que tenemos que mirar de lejos junto a la cronología del proceso evolucionario de una humanidad muy enferma moralmente, de tal manera que son épocas. Qué bueno que llegamos a una época como ahora, que el Señor Jesús, combinando con Allan Kardec y con los espíritus de la codificación, espíritus hermosos, espíritus elevados, intelectualmente y del punto de vista amoroso, tuvieran la responsabilidad de nos dejar este tesoro que es el espiritismo. Pero mismo hay cosas mediúnicas muy malas aún acá entre nosotros. Pero como llegó la época, nosotros en mayoría tenemos condiciones de analizar, criticar, nos adaptarmos a una idea de evolución moral, teniendo contato con desencarnados para que todos sean iluminados, porque hay espíritus muy superiores deseando de mil modos serem útiles em nome de Deus para o progresso da humanidade. Muy bien. Paz, ¿quiere hacer una pregunta? Abrí tu micrófono, Paz. Sí, quería mencionar esto que comentaba el compañero Rodrigo y Sergio muy bien estaba explicando y quería comentar esto que en este momento en donde la información está tan fácil de acceso de alguna manera, también hasta vemos en lo cotidiano el mal uso, ¿no?, de estas herramientas, y el estudio nos permite discernir, ¿no?, cuando hablan de cuestiones como mensajes de Dios o de, bueno, de ciertas cuestiones, y que llevándolo al estudio nos damos cuenta desde dónde viene, ¿no? Si viene realmente de algo constructivo y en beneficio de la humanidad o no, ¿no? Porque según el mensaje nos podemos dar cuenta si busca la separación, el egoísmo, la individualización y demás. Entonces, como que me parece que tiene que ver con eso, ¿no? A medida que vayamos cultivando el discernimiento, vamos a poder conectar más fácil. Y también, si bien esta información de conectar más fácil se está llegando a mucha gente que quizás no tiene el discernimiento, los que tenemos el discernimiento hay que hacer como docencia, ¿no? Como esto que estamos estudiando hoy con Sergio y con todo el grupo, ¿no? Eso. Gracias. Muy bien, Paz. Exatamente isso. Estamos em um momento único da história da nossa humanidade. E a mediunidade é uma ferramenta maravilhosa para o progresso de todos, como los profetas, los apóstoles, los discípulos de Jesús y ahora medios que están veniendo para un provecho evolutivo, evolucionario, en ayuda a tanta gente que tiene dificultades. Y el más importante de todos, como el hombre del milenio, Francisco Cândido Xavier. Tener Emmanuel, tenemos André Luis desde nuestro hogar a la vida continua. Es una universidad de aspectos espirituales útil o útiles a todos. Entonces, él no es un espíritu común. Trabajó días y noches para nosotros, para que la luz de la verdad, a través
los mensajes de los espíritus más lindos estuviesen con nosotros en muchos idiomas y en el futuro en todos los idiomas. Bien. María Emilia abrió el micrófono, no sé si quieres preguntar algo, María Emilia. No, era eso, expresar el valor que tiene este curso en cuanto al discernimiento que nos da, nos abre el campo de entendimiento con más profundidad, porque sí se escuchan cosas como personas que se nombran soy apóstol, por ejemplo, cosas así, y bueno, que todo este estudio nos va a dar una base importante a nosotros que amamos el espiritismo, y nos da esa base de poder no solo discernir, sino también compartir con otras personas que no tienen acceso o no concurren a un centro espírita, no conocen las obras de Allan Kardec. Era eso. Gracias. Muy bien, Emilia, muy bien. Gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Creo que no. Sergio, quería destacar algo, ¿no? Que nos habla también más al finalcito de la apostila sobre la influencia de los espíritus, ¿no? En nosotros. Eh, para nosotros que empezamos a estudiar mediunidad, muchos ya estudiamos y trabajamos, pero esto es muy importante, ¿no? No es por acaso que Jesús dijo, orai y vigilai, porque constantemente nos influencian los espíritus, mucho más de lo que imaginamos, ¿no? Muchas veces ellos nos dirigen. Entonces, para que seamos bien dirigidos, tenemos que hacer nuestra parte de focar, ¿no? Enderezar nuestro pensamiento y ver con qué espíritus queremos, estamos sintonizados y todo. Y siempre es aquel llamado de aprender a tener el hábito de la oración, más todavía que vamos a empezar a, si tenemos ese deseo sincero, si estamos conectados con el deseo de servir a través de nuestra mediunidad, desarrollarla, a través del aprendizaje, desarrollarla cada vez más y trabajar, empezar por la oración, ¿no? La oración e irradiar y vibrar por nuestro planeta en esos momentos que tantas dificultades están pasando, sea en el área de salud, sea principalmente el área de la paz para nuestro planeta, que podemos hacerlo de forma consciente, ¿no? Entonces acá dejo una invitación, que a ver si no estoy equivocada. Aquellos que hablan portugués, que le gusten, que quieran acompañar, Dr. Sergio Thyssen tiene Facebook y todos los días a las 17 horas tiene la oración por la humanidad en portugués. Entonces, de domingo a domingo, ¿no, Sergio? A las 17. Y todos los sábados a las 19 en español, en un canal, en una página también que tiene un grupo de Facebook. El grupo está cerrado. Yo voy a poner después bien el nombre del grupo para que pidan y a serem aceptos del grupo. Es un grupo cerrado. Si Sergio quiere entonces comentar cómo surge, hace mucho antes de la pandemia ya lo hacía y potencializó el trabajo de la oración por la humanidad. Contanos un poco, Sergio. Muy bien, Juliana y amigos. No me acuerdo, creo que hace 8 años. Yo tuve como que tal vez una idea, no sé si una intuición, y algunos pocos acá de Río, con amigos de Portugal, trabajadores, pocos también, espíritas, éramos 6 personas. Y yo empecé con ellos a los domingos, solo a los domingos, una oración que era una oración por la humanidad. Es el nombre del grupo, ¿no? Porque nos gustaría de tenermos con la herramienta de la oración algo bueno para todos en el mundo, tanto encarnados como desencarnados. Y el grupo, porque yo viajé muchas veces, entonces el grupo fue como que creciendo
en el número de participantes. Empezamos 6. Por ejemplo, 2017. Y entonces, 3 años después, estábamos en la pandemia. Y cuando la pandemia empezó, estábamos en 1.200 hermanos que por algún interés o para serem ayudados o para nos ayudarem quanto a la idea de la oración colectiva, como estudió Kardec, fueron llegando. Y entonces, cuando empezó la pandemia, las cosas se quedaron muy, muy serias, como todos ustedes, ¿no? Conocieron. Entonces, cuando fue marzo, abril de 2020, 3 años después, yo me quedé también como que en isolamiento social, lockdown, haciendo mucho más las cosas de acá, de mi casa, de mi hogar. Y entonces la gente cada vez más enferma, gente muriendo, cientos todos los días. Tuvimos 20 millones de muertos en los años de la pandemia. Y entonces yo pensaba, si yo estoy acá, trabajando de hogar, de mi hogar, ¿por qué no hacer la oración todos los días? Las familias enlutadas, gente de todas las edades muriendo, la gente se quedando deprimida, depresión, por causa de los problemas de todos en la pandemia. Falta de empleo, desempleo, familiares con problemas de salud, depresión, ideación suicida. Entonces, como yo tenía buena voluntad, ocasión, tiempo, pasamos a hacer la oración todos los días. Siempre en el horario de las 5 de la tarde para países como Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil. Colombia, 2 horas menos. Entonces, y el grupo como que fue creciendo rápidamente, más o menos. Hoy tenemos oficialmente 10.100 participantes, pero mucha gente se queda distante, lejos. Pero cada día estamos buscando una cosa hecha de forma solidaria, de forma a pensar en las víctimas de los abortos, de los suicidios, de violencia en Brasil que está en todas las partes, guerras en África, Ucrania, Banda de Gaza, Yemen, la miseria de África, la desnutrición, el hambre. Entonces, hay tantos motivos que creo que vamos manteniendo la oración más y más. Entonces, esta es un resumen de esta historia y claro, como Juliana ha dicho, están todos ustedes invitados. Si le gusta el portugués, todos los días a las 5. Si necesitan el español, un español como el mío, claro, con las debidas disculpas, ¿no? A los sábados a las 7 de la noche y solamente a los sábados. Cuando yo tengo alguna tarea espírita o algo, yo cambio para el domingo, pero siempre hay esta oportunidad. Y en el español es porque estamos con tantos países hispánicos, ¿no? Tenemos hasta en África, Guinea Ecuatorial, la propia España y todo desde México hasta la Patagonia.
argentina y chilena. Entonces, todos somos una familia y la oración fue uno de los aspectos, como recordaba Juliana, de los más valorados por Jesús, enseñando sobre, claro, el valor de la oración para todos de la cristiandad. Y es así antes de Jesús. En todas las creencias hay el hábito de la oración. Que podamos hacer la nuestra parte, ¿no? Perfecto. Muy bien. Anabela pidió la palabra. Anabela, ¿puedes abrir el micrófono? Bueno, mi nombre es Anabela, soy de Uruguay, Montevideo. Tuve la oportunidad de estar con usted, doctor, en una avenida que usted hizo hace unos meses atrás, pero a mí solamente quiero agregar algo. Usted habló de oración por la humanidad. Yo quiero plantear que aquí en Uruguay tenemos la ley del aborto, que se va a facilitar más aún para que las mujeres puedan abortar, pero no obstante eso, ya en la Cámara de Diputados se aprobó la ley de eutanasia, ¿tá? O sea, de la decisión de profesionales o de la persona misma optar por suicidarse, ¿no? O por el homicidio, lo considero un homicidio. Y bueno, y el 5 de agosto entra en la Cámara de Senadores. Por lo tanto, lo dejo para que sea motivo de oración si usted lo considera o lo considera también el grupo. Creo que más o menos todos tenemos una idea de lo que es eutanasia. También Sí. quiero decir que en Holanda fue el primer país que se inició y una chica en el 2024, un ejemplo, de 29 años, como venía con un cuadro de depresión durante muchos años, ella optó y eligió la eutanasia. O sea que a los 29 años eligió suicidarse, ¿no? Era eso. Anabela, este es un tema sencillo, pero busquemos Allan Kardec nos enseñando sobre crímenes que se puede promover para embriones, fetos. Entonces, pena de muerte, eutanasia, abortos inducidos, fuera algunas excepciones específicas, es crime en sentido de las leyes de Dios. No podemos olvidar, Anabela. Si usted habló de Holanda, de Uruguay, yo hablo de Francia, el país de Juana de Arco, el país de los enciclopedistas del iluminismo francés, de una revolución que intentaba cambiar el sistema y cambió de una monarquía para una república. Y el país elegido para tenermos el espiritismo, Francia hoy tiene el derecho, las mujeres, al abortamiento en la Constitución. Entonces, por todo eso, no vamos a profundizar estas cosas hoy, pero podemos hablar de esto mejor otro día. Este mundo es un mundo de tinieblas. Es un mundo, si un día vamos a estudiar las 7 cortezas de la tierra, vamos a conocer la realidad. Que la gente que no está estudiando, que no tiene sensibilidad, que está encarnada, no tiene idea qué mundo es este. Entonces, el planeta Tierra hasta hoy es un sitio de espíritus que no podrían continuar en Sirius, no podían continuar en Capela, como que una escoria, no sé en portugués, en español, una escoria de espíritus, vinieron para acá. Claro que hay una mezcla,
con espíritus de otras condiciones. Por eso, 7 cortezas en la tierra. Pero todos estos aspectos que ahora tiene como un permiso, tiene una vinculación con la política, con la idea de que la madre es dueña de su cuerpo, esto es una tragedia. Para que tengan una idea, en el año 2024 tuvimos 1.050.000 suicidios. Imagine la psicosfera de la Tierra. Hay mucho más para hablarnos, pero hoy no vamos a tener tiempo. Pero en el mismo año, 44 millones de abortos inducidos. De tal manera que Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, fue, no siendo espiritista, capaz de vincular aborto y guerra. Tenemos un mundo con, vamos a decir, 5.800 años de historia escrita. Por eso de como que compartir la experiencia a cada siglo. Jamás tuvimos 100 años de paz en 5.800 años. ¿Qué mundo es este? Entonces, estos son temas sencillos y estas cosas están lamentablemente tan numerosas. Es una cosa trágica, de tal manera que es tema para otro día. Pero tenemos que cambiar todo para mejor, de tal manera que estas cosas son... Bueno, muy bien, amigos. Estamos llegando al fin de nuestra clase que habíamos combinado hasta 9:15 para dar tiempo que todos pudieran hablar. Y bueno, deseando que quedemos reflexionando, que hayamos aprendido, ¿no? Vamos a tener el compromiso de, creo que fue bastante útil haber leído el tema anteriormente. Yo voy recordando al grupo la próxima guía a leer, la página que es. Agradeciendo a todos la presencia, deseando mucha luz, mucha paz a cada uno. Y vamos encerrando con la oración del doctor Sergio, por favor. Muy bien, muchas gracias a todos. Estoy muy contento de conocer a cada uno de ustedes. Claro que fue para mí un primer encuentro, pero que podamos ter otros muchos más. Entonces, que podamos estar abrazados en tiempos de tanto sufrimiento. Y el Maestro Jesús, desde la creación de la tierra, nos amando, conociendo muy bien las nuestras realidades, la historia de cada uno de nosotros, deseando con todo su esfuerzo, con todos los espíritus de primera orden, de segunda orden, en la jerarquía de los espíritus, hacer todo el posible para que la humanidad acá de la tierra pueda llegar a la redención, a la felicidad, cuanto a el futuro. Que podamos estar como hermanos y como amigos, estudiando las enseñanzas de la espiritualidad a través de Kardec, para que más que el ejercicio práctico de la mediunidad, que el espiritismo y el estudio pueda traer a cada uno el evangelio de nuestro Maestro querido, que conoce todas las ovejas de este rebaño en la tierra, de tal modo que una vez más
estudiosos de la realidad, podamos estar contribuyendo de manera humilde, anónima, para que toda la familia humana, todo el rebaño, pueda progresar a cada día, a cada década, a cada siglo, en la dirección de los cielos. Que los espíritus que están con nosotros, Amalia, Domingo y Soler, Teresa de Ávila, Ivone de Amaral Pereira, Eurípides Barçanulfo, José Martí de Cuba, Becerra de Meneses, como también León Denis, Delany y Camille Flammarion, que jamás olvidemos que vamos a estar solo en cualquier época, que podamos cambiar a nosotros buscando la sustitución de las viciaciones morales por las virtudes, compasión, empatía, solidariedad, fraternidad, caridad, para que este mundo pueda progresar y seamos amorosos, fraternales con todos. Que el Señor Jesús, con María de Nazaret, José de Galilea, Juan el Bautista, apóstoles, discípulos, estén siempre cada vez más cerca de encarnados y desencarnados en este mundo de tanto sufrimiento. Misericordia, Jesús, por nosotros, por todos, y muchas gracias por estarnos en este grupo, empezando un trabajo que va a llevar años, pero siempre cada vez más útiles para nuestra evolución espiritual. Gracias a todos. Nos despedimos por ahora. Y así sea. Que así Mucha sea. paz a todos. Mucha paz, amigos. Gracias. Muy buenas noches, Muchas queridos, gracias. queridas.